vamos a hacer, ¿sí? Porque igual, pues con la clase que su merced ha dado, pues ahí tenemos algunos ya recursos con los cuales nos podemos defender. Entonces, por ejemplo, nosotros definimos unas inversiones fijas, ¿sí? Que son estas de acá. Que son terrenos, equipos de cómputo, maquinaria de equipo, herramientas, ¿sí? Y dejamos acá unas inversiones diferidas, ¿sí? Entonces, nosotros en el estudio de mercado tenemos unas inversiones totales, pero en esas inversiones totales, por ejemplo, no colocamos las licencias y trámites, estudios y diseños, sino como solo lo relacionado a la construcción y a la puesta en marcha del ecotel, ¿sí? Pero digamos que, por ejemplo, en evaluación utilizamos estos gastos de licencias, gastos de montaje, gastos de diseños. Entonces, digamos que con respecto al estudio de mercado nos estaría dando un valor mayor respecto a la inversión total que planteamos en el estudio de mercado. La pregunta es, cambiamos el estudio de mercado? En el estudio de mercado no les piden eso. ¿En qué parte del estudio de mercado les piden eso? No, o sea, es que en el estudio, en el estudio técnico, disculpe, profe. Claro, en el estudio técnico sí hay una parte que les pide a ustedes que las definan, ahí tienen que aparecer. ¿Por qué? Porque en el estudio financiero, si ustedes se dan cuenta, hay un numeral que está destinado para las inversiones diferidas. Sí, señor. Entonces, tienen que aparecer en los dos lados y los mismos valores, no podrían cambiar. Entonces, por ejemplo, acá nosotros pues nos basamos en lo del estudio de mercado, pues digamos, en todos los parámetros que usted nos exigió. En el estudio técnico, disculpe. En el estudio técnico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestra inversión total, ¿sí? Para nosotros nos está dando 732 millones. Pero en el otro lado ya salió más. Sí, 800 algo millones. Entonces lo actualizamos y le colocamos esos datos y nos sirve, digamos, acá ya lo que definimos como inversiones fijas y diferidas. Pero actualícenlo, pero es que miren que ese numeral 5274 es un resumen de lo que aparece arriba. Entonces, ojo, tienen que actualizarlo arriba y tienen que actualizarlo ahí. Ok, ¿sí? Tendríamos que acá dentro de nuestros presupuestos incluir esos ítems. Sí, señor. Sí, porque hay una parte donde les piden que relacionen esos costos, o sea, tiene que haber coherencia. Sí, señor, listo, esa era la duda que teníamos. Sí, listo, profe. Profe, aquí no hay ninguna reparación en cuanto a lo que definimos nosotros como inversiones fijas y diferidas. Por ejemplo, el terreno está en inversiones fijas, porque digamos que como es una inversión inicial, es el punto de partida del proyecto. Está bien, sí, claro, es una inversión fija por definición. Entonces, así como le estoy mostrando acá, profesor, estaríamos acorde a lo solicitado. Pero es que me está mostrando un Word, ¿sí? Porque es lo que estoy viendo ahorita, un Word, que me dice que va a actualizar. No. Ay, qué pena, profe. Espéreme. Qué pena. Sí, toca estarle cambiando acá la ventana. Listo, acá. Inversiones fijas y diferidas. Entonces, bueno, la única observación sería que esto nos coincida, tanto esto que me está dando 888 millones nos coincida con el estudio de mercado. De cómputo, maquinaria, herramientas, muebles y enseres, inversiones diferidas, estudios y diseños, gastos de construcción, ¿esos gastos de construcción qué son? ¿La edificación? Sí, señor, sí, la edificación. Sí, por eso es que son unos gastos altos. Son casi 504 millones, que es el valor que más pesa. Que sería algo que se amortizaría, ¿no? Digamos, con un crédito, claro, se amortizaría. Estudio de factibilidad, gastos de organización, licencias y trámites. Miren, digamos que el concepto de las inversiones diferidas es que se caracterizan porque yo las realizo antes de la puesta en marcha, ¿cierto? Antes de empezar a recibir dinero por la operación, digamos que por definición. Y lo que hago yo con ellas es mandarla durante todo el tiempo de duración del proyecto. Entonces, por ejemplo,
el proyecto tiene un horizonte de 10 años. Entonces, en este caso, esas inversiones diferidas de gastos de construcción tendrá que ser se tendrá que diferir a 10 años nomás. A 10 años, sí. Ok. Sí, sí, pues yo lo que veo en principio es que están bien clasificadas. Sí, señor. Listo, profe, no es que tengamos la duda. Cuando vayamos avanzando en la revisión de la parte financiera, digamos que en el espacio de la tutoría van a ver que en el flujo de caja les va a aparecer un ítem que se llama inversiones diferidas, ¿sí? Y ahí es donde van a tener que relacionar esos valores. Aparte de que en la estructura del trabajo se las piden, ¿no? Que la relacionen. Ok, profesor. Listo, profe. Ahora, por otro lado, pues digamos que acá partiendo del primer reporte de Leva Project, ¿sí? Digamos ya comparando con con la explicación que hemos tenido. Entonces, por ejemplo, acá el estudio financiero me solicita lo siguiente. El estudio financiero me solicita estructura de capital con terceros. Entonces me solicita el presupuesto de ventas. Entonces, que ya lo definimos como que para nuestro caso son ingresos operacionales. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, nosotros cómo definimos la unidad para poder evaluar el proyecto. Por número de servicios, número de servicios. ¿Y qué es un servicio? Personas por día, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo una capacidad para, mis cabañas me dan una capacidad de 36 personas día y al mes lo multiplico por 30 y me va a dar la capacidad, ¿sí? En base a eso y a la demanda que estimamos, nos da, por ejemplo, que la demanda en el año 1 es de 3.830 para dos tipos de producto que vamos a ofrecer, hospedaje en cabaña tipo 1 y hospedaje en cabaña tipo 2. Hemos definido esos dos productos. Entonces, esta es nuestra demanda, digamos que con un total de 4.925 servicios en el año 1 y ya tenemos un incremento porcentual acá de 40, o sea, nuestra demanda inicial es de aproximadamente el 38% de la capacidad, ¿sí? Así nos lo pedía el EVA Project. Acá, venga, le muestro dónde. Acá en esta parte. Acá en esta parte. Acá. Entonces dice porcentaje de la capacidad utilizada. Entonces es como, esa es la demanda, ¿sí? Acá definimos el precio, que para la cabaña tipo 1 es 130.000, para la cabaña tipo 2 150.000. Aquí la capacidad. Entonces, con base a la capacidad y a la demanda, pues nos genera estas cantidades en el año 1, la demanda en el año 1. Tenemos los precios en el año 1, el incremento también lo hacemos con base a un 3%, que equivale más o menos también como al mismo porcentaje que manejamos en el ejercicio. Y tiene un incremento de precios a lo largo del horizonte del proyecto. Y finalmente, pues acá obtengo las inversiones. Las inversiones, digamos que es la cantidad por el precio, ¿cierto? Sí. Entonces acá tengo las inversiones, profe. Entonces, digamos, mi inversión, no mis inversiones, sino mis ventas. Entonces yo voy a vender 662.112.000 pesos, porque aquí el Leva Project lo coge con 3 ceros antes. Entonces 662.112.000 pesos voy a vender en el año 1. Entonces tengo una pregunta, profe. ¿Es necesario acá calcularle las ventas que se van a hacer con crédito a 30 días o a 45 días? O sea, aparte de las que calculamos acá, digamos que son las ventas que vamos a hacer en el año 1, ¿tenemos que discriminar si vamos a hacer ventas a crédito o no? ¿Es necesario? Pues eso no, digamos que me va a afectar es en términos del flujo de caja como tal. Porque cuando ustedes planteen el balance general tendrán que aparecerles unas cuentas por cobrar, ¿sí? Ahí es donde se va a ver reflejado ello como tal, ¿sí? Y les va a afectar el flujo de caja, pero digamos que en la estructura que se les ha planteado en el trabajo, pues no se les pide que lo discriminen a ese detalle. Ahora, ¿qué me preocupa de ver esto? Yo veo que van a manejar dos productos, por lo cual en el estudio de mercado ustedes deben tener categorizados dos servicios,
no dos productos sino servicios, ¿cierto? Sí lo tienen así en el estudio de mercado, porque es que acá estoy viendo dos productos, servicios, por lo cual allá deberían aparecer también dos servicios. No, profe, no está Mm, derivado así, porque yo he hablado habíamos hablado, porque es que nuestro servicio está hecho a precio por persona, independientemente de la cabaña que estamos utilizando. Entonces está calculado por número de personas y no por número de cabañas, sino por número de Pero, personas que van a visitar, y el precio está subdividido, y en el estudio de mercado está subdividido, el precio es por persona. El precio que se va a cobrar es por persona. pero entonces, ¿por qué me aparecen dos valores, 130 y 150? Bueno, mm, no lo revisamos. Lo que pasa es que, o sea, para cálculo, digamos, de lo que fue el punto de equilibrio, nosotros, digamos, que manejamos como un promedio ponderado de los dos tipos de servicios, ¿sí? Pero no me están Pero dando entonces respuesta a acá lo que les estoy diciendo. Porque es que si ustedes me manejan dos precios es porque son dos servicios diferentes. Pare de contar. Y creo que ustedes me comprenden el punto, ¿cierto? sí, Lo señor. cual no está mal. Sí, O sea, sí. lo cual no está mal. Lo único que yo les estoy diciendo es que si aparece en una parte así, en la otra parte también tiene que aparecer de la misma manera. ¿Sí? O sea, no puede ser que en una parte me aparezca de una manera y en otra de otra. Porque eso sí sería incoherente. Si ya ustedes son los que tienen que tomar la decisión. Si lo van a manejar así, perfecto. Lo importante es que en el estudio de mercado también me aparezca exactamente dos servicios, ¿sí? Porque si tienen Ok. precios diferentes, es porque son diferentes, ¿sí? Y de hecho, miren que ustedes lo presentan así en su documento en el EVA Project. ¿O Sí, estoy sí. interpretando yo mal? No, la interpretación que está haciendo el profesor es correcta, porque así lo hacemos ver solo que lo estábamos manejando pues de esa manera como lo estoy mencionando. Pero entonces, sí, en el EVA Project lo llenamos de esta otra forma. Pues tendríamos que llegar a un consenso con ellos, a ver, porque pues lo que hemos hablado, yo les he dicho a mis tres compañeros, es que pues lo más la manera más fácil de manejarlo sería con un solo servicio, porque nosotros no tendríamos el cálculo exacto cuál sería la cabaña tipo 1, tipo 2 que estarían ubicando. Tendríamos que asumir que el 50% se queda en cabaña tipo 1 y el otro 50% en cabaña tipo 2. Entonces, pues sería hacer también esa aclaración, o si no, pues asumir nada más el hacer los costes por persona, independientemente del tipo de cabaña. Pero listo, pues eso lo podríamos hablar posteriormente, y tenerlo en cuenta de que no lo estamos haciendo como de la manera, en este momento no está de la manera más adecuada, porque estamos teniendo, digamos, un conflicto en lo que estamos diciendo en una parte y en la otra. Sí, tiene que resolver ese conflicto, porque el trabajo tiene que tener una coherencia integral, ¿listo? Bueno, Listo, profe. Sí, profe, pues sí, en ese sentido sí, pero entonces lo que dice el compañero David es cierto. Nosotros, por ejemplo, la demanda de la cabaña tipo 2 pues lo hicimos porque inicialmente pues en la materia de evaluación, pues quisimos trabajar dos productos y como para hacer el ejercicio pedagógico, ¿sí? Pero entonces ahí cuando determinamos la demanda, pues fue un valor, digamos, el porcentaje de demanda, de la demanda total, estimamos un porcentaje a cada tipo de servicio, digamos, de manera subjetiva. sí. Entonces sería mejor manejarlo como un solo servicio. Ahora, ustedes me están diciendo que calcularon eso con base a un porcentaje que les pide el aplicativo, lo cual digamos que no lo voy a discutir, no lo voy a pelear, pero recuerden que ustedes en el estudio de mercado hicieron una estimación de la demanda, ¿sí? Entonces, eso que apareció en la estimación de la demanda en el estudio de mercado es lo que tiene que tener coherencia con lo que ustedes me van a presentar en la parte financiera. Que si ustedes en Sí, la profe, lo estimación que de la pasa, demanda, señor. qué pena, profe, disculpe la interrupción. Lo que pasa es que el porcentaje que decía yo no es el mismo porcentaje que utilizamos en el estudio de mercado, solo que lo ¿Sí? estamos llevando al EVA Project, que es el mismo, pero es el mismo porcentaje y los datos serían igual, porque el porcentaje de utilización sigue siendo el mismo. Entonces, solo que aquí el EVA Project lo pide como que si lo vamos a utilizar la misma producción, pero es el mismo dato. O sea, en eso habría habría la misma congruencia. Listo, no hay ningún inconveniente. Yo se los digo para que lo verifiquen, porque si no lo tienen en cuenta, pues tienen que ir haciendo los ajustes. Sí, ¿Listo? sí, profe. Por ejemplo, acá, en base a lo que su merced dice, sí, mire, en el estudio de mercado, digamos que nosotros ya hicimos unos ajustes
porque obviamente en el ejercicio de evaluación pues nos tocó ajustar, digamos, los datos de demanda, debido a que pues el proyecto nos estaba dando unos valores de TIR muy altos, ¿sí? Entonces, nosotros ya ajustamos el estudio de mercado para la demanda que empleamos en la evaluación con el EVA Project, ¿sí? Igual de pronto hasta lo del EVA Project también a la medida de que vayamos avanzando en la explicación financiera, de pronto lo podemos ir modificando. Pero entonces, por ejemplo, acá tenemos 4.920, ¿sí? Ese 4.920 en el año 1 me coincide con lo siguiente. Yo tengo aquí una capacidad de servicios de total, tanto en cabaña 1 y en cabaña 2, de 12.960, ¿sí? Y al multiplicarlo por este 38, pues me va a dar más o menos este 4.900. Espérame, ya le muestro que es cierto que tengo que cambiar la ventana. Acá. Entonces tengo aquí una capacidad en el año 1, que es lo máximo que podría vender, ¿sí? 12.960. Al multiplicarlo por este 38% me va a dar el 4.920 que estábamos viendo al otro lado. Entonces es lo mismo, profesor, porque ya hemos estado haciéndole ajustes también al estudio de mercado. Listo. Está bien. Yo, o sea, lo importante es yo les digo todo esto es para que ustedes lo tengan en cuenta, no estoy cuestionando las cifras, sino para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora me causa curiosidad que ustedes mencionen que personas por año. Lo que pasa es que al hablar de personas por año, por ejemplo, ustedes me colocan ahí que son 4.000 algo, ¿cierto? Digamos, es decir, 4.000 personas en un año, ¿cierto? Pero eso, ¿cuántas cabañas son? Pregunta. No, profe, es que acá el compañero David cambió el rótulo. No Pero importa. entonces no es servicios, o sea, personas por día al año, ¿sí? Es la unidad como tal. Personas por día. Por día al año. Sí. O sea, es más, es que fuera, personas digamos, al año. personas día. O sea, ejemplo, ¿cuántas personas, digamos, tengo yo una capacidad, digamos, creo que son 8 y 4 cabañas, ¿sí? Esas 8 y 4 cabañas tienen una capacidad de 36 personas, ¿cierto? Ahora, Sí. para yo poder hacer la evaluación, pues tengo que saber que esas personas, o sea, que tengo 30 días al mes. Entonces yo multiplico por 30 esas 36 y me va a dar mi capacidad real en servicios, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo no puedo decir, o sea, tengo 36 personas y quedarme en 36 personas diarias cuando al mes, digamos que yo tengo que repetir esos servicios para poderlos evaluar, ¿sí? Claro, Entonces, sí. la unidad es compleja, pero digamos que si uno se fija, la puede entender. Es personas por día por día al año. al año, sí. O sea, saco lo del mes, digamos 36 por 30 días y luego lo multiplico por 12. Entonces me va a dar mi capacidad al año. Porque es que es la manera, digamos, más... Ese rótulo también nos tiene que recomendaron. cambiar. Sí, yo le comprendo, sí, allá iba. Ese rótulo también tiene que cambiarlo en el estudio de mercado, ¿no? Porque en el estudio de mercado el título no era ese. Sí, señor. Para que lo ajusten Bueno, también. listo, no, claro. Sí, lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, aquí unos cuadritos. Entonces, espérenme, ya les muestro. Entonces, por ejemplo, acá, profe, acá todo parte de esto. Personas por días al mes, ¿sí? Y después, Sí, yo comprendo el cálculo. esto parte del 12. Entonces es cambiarle este rótulo. Lo que pasa es que se fue al Word sin este rótulo. Personas por año, pero es personas, digamos, por día, por cada año. Así. Eso, listo. Y eso equivale a nuestro servicio. Listo, profe. Entonces, continuando. Bueno, el estado de resultados. Que era la... qué pena. Ya no está el estado de resultados.
Ah. Entonces el estado de resultados dijimos que era este, ¿cierto, profe? Ahí digamos que teniendo en cuenta que es un servicio, sería este tal cual está ahí, ¿cierto, profe? Sí, señor. Listo. Y estos gastos operacionales específicamente hace referencia a los gastos asociados a un servicio que determinamos en el estudio de mercado. A todos los servicios que van a prestar, pero no son solamente eso. Los gastos operacionales se dividen en dos tipos: los gastos de administración y los gastos en ventas, ¿sí? Entonces, por un lado, están todos los que están asociados a la prestación directa del servicio y por otro lado están los gastos de administración. Ok. Tengo. Bueno, profe, o sea, ahí irían, digamos que nuestros gastos administrativos Claro, y los gastos por la operación para cada servicio, ¿cierto? Multiplicado, pues obviamente por la demanda. Exactamente. Listo, profe. Seguimos acá con el documento. Profe, los ingresos no operacionales, ¿a qué hace referencia, profe? Si le pedimos que pues, nos indique, nos dé como una guía de a qué hace referencia los ingresos no operacionales y los gastos no operacionales y cómo sería para nuestro tipo de proyecto. Los ingresos no operacionales hacen referencia a ingresos que ustedes pueden tener por conexos, por decirlo así, por su actividad, pero que no tienen que ver de manera directa con su operación. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, ¿a qué me dedico en el restaurante? A vender platos de comida, ¿cierto? Bueno, pues como yo me dedico a vender platos de comida, mis ingresos operacionales están relacionados por la venta de platos de comida. Pero resulta que en todo mi proceso yo genero unos desechos, ¿sí? Esos desechos para mí son basura, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la comida. Bueno, eso yo se lo puedo vender a alguien que se dedique a hacer compost. Pregunta, ¿eso tiene que ver de manera directa con mi actividad, que es la venta de comida? No, no tiene nada que ver de manera directa. O sea, es algo que es eventual, ocasional, o que es conexo, pero no directo, ¿sí? Y en ese caso, la venta de esos desechos yo los podría reportar como un ingreso no operacional, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes exportan flores a los Estados Unidos, ¿sí? En ese proceso de exportación de flores a los Estados Unidos, ustedes se dieron cuenta que les sale mucho más barato al llevar las flores allá, ustedes mismos entregárselas a los clientes. O sea, no que los clientes tengan que hacer el proceso de legalización, recepción en puerto, sino que, bueno, en este caso es Puerto Aéreo, ¿no? Sino que a ustedes les sale mucho más rentable tener un punto en los Estados Unidos donde se haga la distribución. Resulta que su competencia o sus aliados acá en Colombia se dieron cuenta que ustedes hacen eso y empezaron a pedirle a ustedes, a demandarles ese servicio para que también lo desarrollen. ¿Eso tiene que ver de manera directa con el proceso de producción de las flores? No, eso ya se convierte en una cadena logística, ¿cierto? Y por eso ustedes tienen un dinero que les entra. Eso sería un ingreso no operacional. Entiéndase lo siguiente como ingreso no operacional: todo aquel ingreso que yo recibo que no está ligado de manera directa a mi objeto social, ¿sí? Por decirlo de una u otra forma. No el objeto social que estipulo en la Cámara de Comercio, sino mi objeto social que declaro en el momento en que yo creo mi empresa. Nos vamos a dedicar a hacer zapatos, pero resulta que en el proceso de hacer zapatos, como yo importo toda la materia prima, en el proceso de importación, toda esa materia prima viene embalada en cartón, por decirlo así. Entonces, ¿yo qué hago con ese cartón? Lo boto. O no, más bien lo vendo por reciclaje. Y ese ingreso que recibo por reciclaje, entonces en ese caso sería un ingreso no operacional. Haga de cuenta que usted tiene una empresa que está creada, ¿sí? Y usted va manejando, lleva su mercancía y le estrellan el camión en el que usted lleva la mercancía. Entonces usted en ese caso
va a demandar a la persona que lo estrelló y si gana la demanda, el dinero que esa persona le paga es un ingreso no operacional. Ahora, eso es cuando una empresa está funcionando, ¿no? Usted no va a proyectar que lo van a estrellar y que por eso va a tener un ingreso no operacional. ¿Sí? Pero es un ejemplo. Es dinero que recibe una empresa por algún hecho, fenómeno o actividad que no tiene nada que ver de manera directa con su objeto social. Ok, profe. Ok, En listo. cuanto a los gastos, señor. ¿Un subsidio aplicaría? Por ejemplo, un subsidio del gobierno. Un subsidio del gobierno aplicaría. Ejemplo, que el gobierno da subsidios a determinadas empresas que contraten personas de jóvenes, ¿sí? ¿Pero Eso qué sería tipo un de ingreso, subsidio? no, digamos, o sea, es como para saber si sí aplicaría o no. Por ejemplo, Por un eso le digo. subsidio que dan a las personas, por ejemplo, por la ley del primer empleo, Claro, pero eso es un un subsidio impuesto sobre los en renta, impuestos. Eso es un sí. subsidio sobre los impuestos. No, no, no. En ese caso eso no es un ingreso, sino que usted lo deduce del cálculo de su impuesto. ¿Sí? Ok, El no, impuesto profe. de renta. Sí, no, Listo. en ese caso no. Ahora, un gasto no operacional es todo aquel que también usted ejecuta, digamos que por algún caso, por algún evento que no tiene nada que ver con su operación. Entonces, entre esos podría ser que usted pierda una demanda, bueno, cosas así por el estilo. Pero de pronto el más sonado, que es el obligatorio para todos, es el gasto generado por pago de intereses, por créditos, ¿sí? Entonces usted pide un crédito, los intereses que usted paga de ese crédito son gastos no operacionales. Los intereses de un crédito, podría ser listo. El manejo y el mantenimiento de las cuentas bancarias también. Ok, profe, sí. Sí, igual gastos que no están ligados directamente a la razón de ser o a la razón de operar del proyecto. Sí. Ok, profesor, listo, entendido. Listo, otra pregunta acá, profe, ya casi vamos terminando. Entonces el punto 951, que eso se nos pide acá en el documento. Ya lo muestro. Acá tenemos el punto 951, profe. Entonces en el punto 95 dice estado de situación financiera. Entonces se proyecta el estado de la situación financiera a 10 años acorde a las especificaciones propias del proyecto. Eso es haciendo como una descripción acorde al horizonte y a los indicadores que nosotros tenemos a 10 años, indicadores de rentabilidad. No, lo que pasa es que el que antes nosotros conocíamos como balance general ahora se llama estado de situación financiera. Que con las NIF le cambiaron el nombre. Sí, señor. Y Entonces ahí lo digamos que que hay que hacer es presentar el balance general. ya ese balance general va también en horizonte de 10 años. Uh-huh. Ok. Sí, Listo, profe. Profesor, pues acá vemos que según los puntos no hay como gastos de depreciación, ¿cierto? No serían necesarios. es que los gastos de depreciación se presentan en el presupuesto de gastos operacionales. La depreciación es un gasto operacional y aparte de eso se registra en el balance general. Entonces en las dos partes le tienen que aparecer. Ya. Es que acá, por ejemplo, en el León Project, los teníamos acá también aparte, ¿sí? Sí. Entonces, Sí, por no, ejemplo, al igual. acá Sí. tenemos unos gastos de personal que serían en parte de los gastos administrativos, ¿sí? Uh-huh. Tenemos gastos de depreciación, tenemos gastos generales, que son productos de aseo, o sea, todo esto serían nuestros gastos operacionales.
Sí. digamos, sumarlos y presentarlos ya en resumen acá en un solo horizonte, prácticamente. Listo, profe. Listo, profe. Profesor, su merced ya con el transcurso de la clase nos va a explicar sobre el flujo de caja. Pues sí, si el tiempo nos da, que seguramente sí, les voy a explicar de pronto cómo estructurarlo. Listo, profe, vale. Es que necesito, pues, digamos que Ok. acá tenemos, por ejemplo, el EVA Project, un flujo de caja, ¿sí? Pero pues la verdad esto sí no, digamos que esta parte del flujo de caja no lo tenemos muy bien entendido. Entonces, pues si llegamos a ese punto, le agradecería ya después que tenga ahí como una clasecita de ese tema. Sí, Que pues sí, lo es. vamos a ver. Profe, yo tengo una pregunta ahí. ¿Cómo es el proceso de grado? Yo estoy ingresado en la especialización acá, pero ¿cómo es el proceso de grado para esta especialización en esta sede? Porque no tengo bien claro, aún no he podido tener bien claro cómo es ese proceso acá en esta sede. Bueno, y para Pues no le comprendo la pregunta, pero voy a responderle en cuanto, lo que hacia dónde en va. cuanto al proyecto, o sea, en cuanto a, digamos, en la otra especialización que yo hice, yo tuve que hacer un proyecto que iba hasta el plan mejoramiento de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo o hacerlo, pero a una manera muy básica, porque el tiempo no daba. En este caso, yo para darme la especialización, yo hice fue un semillero, el cual plantea unas propuestas de unos talleres para darle manejo a unos riesgos laborales que estaban en un sector de la economía de acá de Bogotá, ¿sí? Un sector vulnerable. Entonces, pues ahí eso fue como el tema y me hice la exposición a los jurados y ya, pare de contar. Pero entonces aquí, ¿hasta qué punto uno debe llegar en el proyecto de grado o qué plasmar el proyecto de grado para optar por el título? Es Pues como lo que tiene la estructura, es que miren que la estructura es muy clara, ustedes van a desarrollar cada uno de los capítulos que está ahí planteado, ¿sí? Miren que por eso la insistencia de plantear los objetivos de manera clara. Y digamos que el objetivo general les dice a ustedes que ustedes van a determinar la viabilidad. Y seguramente sus conclusiones tendrán que hablar sobre si el proyecto es viable o no es viable y ya, pero no van a pasar a una fase de ejecución o algo así por el estilo, ¿no? si llegase a ser el proyecto de grado no viable, ¿hay algún inconveniente con eso? Porque si en algún No, momento, en algún punto vimos que el proyecto no fue viable y decimos en las conclusiones el proyecto no es viable por tal razón, porque los precios, los costos asociados a la iniciación del proyecto, no hay ningún problema si no es viable. O sea, lo importante es hacer el ejercicio en cuanto a ver los flujos de caja, ver si la lo BPN y todo importante es eso que usted es viable. pueda, lo importante es que usted con base en la información que recolecte pueda decir si es viable o no es viable. Ahí es donde está la importancia. Cumplir los objetivos, David. Pero que sea Sí, sí, viable sí, o no no, sea viable pero no es una variable para que se gradúe o no se gradúe. o sea, para que haya la evaluación del proyecto. Ok, listo. Eso era como lo que El, yo quería tener el, claro. el problema está, y ya ha pasado que algunos estudiantes se han quedado, es que usted no tenga la suficiente información para garantizar que el proyecto es viable o para garantizar que el proyecto no es viable. Ahí sí hay problemas, porque usted para poder asegurar eso tiene que tener toda la base, tanto que es viable como que no es viable. Pero si usted me dice que es viable y la información que está relacionando no es suficiente para poder asegurar eso, o si usted dice que no es viable la información que está presentando no es suficiente para asegurar eso, ahí sí podría tener un problema. Pero pues para eso se garantiza esta estructura que si se desarrolla seguramente se va a poder decir con total seguridad si es viable o no es viable. Desde que la información sea verídica no va a haber ningún problema. Ok, ok, profesor, Listo, eso era profe. como lo que quería tener claro. Profe, aquí nos habla de determinar la tasa de descuento, profe. Profesor, ¿usted nos puede dar una breve explicación de la tasa de descuento? O sea, necesitamos saber cómo esa tasa de descuento en dónde iría en nuestra evaluación financiera. En la tasa de descuento se utiliza cuando uno va a calcular el BPN. ¿Sí? Entonces es de lo último que de pronto vamos a hablar en la parte financiera, pero pues esa
Hay diferentes formas de estimar esa tasa de descuento. Se conoce también como costo de capital, costo promedio ponderado de capital, que es lo que significa ese WACC en inglés. Igual, Sí, ok. básicamente lo que se hace es que se determina de una manera, digamos que más o menos técnica, para que se pueda decir que se sacó de algún lado y no que se sacó una tasa debajo del sombrero. Sí, básicamente es eso. Pero si quiere saber cómo se calcula, lo que le puedo decir es que usted toma el pasivo, el patrimonio, determina cuál es la relación de cada uno de ellos frente al total activo, eh, determina el costo de cada una de esas dos fuentes y saca un promedio ponderado de ellas. Pero es más fácil explicárselos con una tabla, pero eso lo vamos a Listo, ver. profe, hágale. Hágale, no, ahorita necesitamos, era como una noción y ya nosotros investigamos y miramos a ver cómo lo calculamos. Igual Y yo pues se con lo el paso. transcurso de las clases Ujú. con el transcurso de la clase lo vamos viendo. Eh, Listo, profe. Eran esas las preguntas. Entonces, finalmente nos apegamos acá a la estructura y lo último o sea, los indicadores de rentabilidad serán estos: la tasa de descuento, el valor presente neto y la tasa interna, ¿cierto? La T. Sí, pues es lo que está pidiendo la Sí. estructura como tal. Listo, profe. Profesor, los objetivos, ya digamos como para que nos quede una vez revisado, ya los ajustamos a las sugerencias que usted nos realizó. Entonces habíamos dicho acá en la parte de estudio, nosotros lo teníamos como gerencial, ¿sí? Pero entonces es estudio administrativo organizacional, ¿sí? Esta era una parte que, digamos que ya la corregimos. Y la otra parte era incluir acá pues el estudio ambiental. Finalmente nosotros vamos a hacer una descripción del área ambiental, de los posibles impactos y las políticas que respaldan la construcción el estudio de viabilidad de nuestro proyecto. Mira, Entonces, de esta manera, ahí cámbienle ese realizar un por realizar el. ¿Listo? Es que los dos primeros sí tienen el, pero el resto tienen un. Cámbienle ese un por el. listo, profesor. Listo, entonces digamos que ya nuestros objetivos como están así planteados ya estarían, ya digamos que tendrían un visto bueno. Tienen la misma estructura, ¿sí? Determinar la viabilidad de la Sí, construcción y puesta en marcha de un ecotel integrado con el entorno de los cerros puesta en marcha. Sí, si tienen la misma estructura, seguramente no vamos a tener Profesor, una ningún pregunta. inconveniente. Señor. ¿Cuándo le podríamos de pronto hacer un envío a su merced como para tener una retroalimentación de lo que tengamos? Pues envíenmelo por correo electrónico y tan pronto yo tenga un tiempito les Ah, hago la revisión. Pero la pregunta es, ¿cómo les fue a ustedes en formulación de proyectos? ¿Qué notas se sacaron? pues no nos fue tan bien porque tuvimos un problema para entregar el trabajo a tiempo, por cuestiones de poder cargarlo en una página, entonces nos tocó al otro día y pues ahí tuvimos como una sanción al Pero respecto. en la Sí, retroalimentación, pero porque yo siempre les la, genero retroalimentación. la retroalimentación no, es bien, profe, porque no, la retroalimentación es bien porque no, la retroalimentación que hacía era como, cámbiale acá una cosita, no sé Cosas qué, de la forma. reglamentación no no, era tan de profesor, fondo, sino de forma. espere, les digo, qué pena. No, o sea, finalmente lo que nos bajó la nota fue como una segunda entrega, pero pues nosotros ya después corregimos todo y de hecho la última nota del proyecto, cuando ya se retroalimentó todo, que de Sí, hecho modificamos hasta el diagrama de árbol, hasta sí. el planteamiento del problema, el diagrama de árbol. Ya en esa nota sí nos sacamos como 4 o 5, si no estoy mal. De hecho nos falló, creo que no nos sacamos más Porque, porque porque yo lo al envié y compañero mandé David se una le versión olvidó copiar anterior. Sí, se le No, olvidó. envié una versión Entonces, anterior en la cual me hacía falta dos cosas que yo ya había puesto en otra versión y la envié así mal, pero ya estaba hecho, entonces fue como ese y ya está corregido ese tema, entonces sí, pues no profesor, o sea, yo diría que es mejor ya nosotros avanzar por lo menos en los capítulos y en la parte financiera vamos a ajustar las observaciones que usted nos dijo con respecto al precio, con respecto a unificar el producto y La encuesta.
el servicio. Y ya, digamos, con base a eso y a darle un poquito de avance acá al estudio administrativo, organizacional, ahí sí le haríamos un primer envío, ¿sí? Para realmente que Sí, valga la pena la revisión. exactamente. Nosotros ya tenemos la encuesta, profesor. Eso. Sí, pues, o sea, efectivamente que valga la pena porque si me van a presentar lo mismo que ya me presentaron en algún momento que ya les había retroalimentado, pues no valdría mucho la pena, ¿no? Pero Eso no. si tienen un avance más significativo, sí, claro, yo con el mayor de los gustos se No, los sí, reviso. sí, y sería mucho más provechoso para nosotros. Sí, yo digamos que lo que les puedo decir es que pueden ir avanzando en el tema de la encuesta. El ideal es que si no la han aplicado, para la próxima clase lleven la proyección de las preguntas para hacerles una revisión. Sí, que es como Y en lo que quedamos. ya está aplicada y ya la tenemos desarrollada. Ah, listo. profesor, Entonces ya ese punto ya está. Entonces nosotros no podríamos avanzar en otra cosa o ir mirándolo a medida que está ahí. Acá Sí, tenemos no, la al encuesta. igual, sí, ya la aplicaron, ya no, ya digamos que si la aplicaron bien porque han ganado tiempo. Sin embargo, la sesión del sábado yo les voy a hablar, digamos que los puntos mínimos que debería tener, la forma de la introducción, bueno, cosas también de forma que si no lo tuvieron en cuenta, pues es solamente que lo ajusten en lo que están presentando a ella. profesor, Listo, una profe, pregunta. entendido. Señor. Teniendo en cuenta pues lo que hemos visto en esta hora de tutoría, pues nosotros podríamos de pronto tal vez utilizar algunos apartes o pantallazos de Leva Project sin problema. Pues miren, lo único que les puedo decir es que si lo que van a tomar de pantallazo responde al punto, no habría ningún inconveniente. Si no responde al punto, lo que pueden hacer son tablas, extrayendo la información del EVA Project y organizándolo. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, mejor Pero si, tablas, Diego. Ok. si responden un 100% a lo que es, pues no habría ningún problema. O sea, mire, es que el tema más allá de que sea el EVA Project o sea otra herramienta o sea manual, es que ustedes entiendan lo que hay. ¿Sí? Porque a la larga de eso se trata. Si ustedes me preguntan, para mí es más fácil decirle, listo, colóquenlo en el EVA Project que ya lo vieron en otro curso y eso ya está avalado. Y listo. No me pongo a matarme la cabeza. Pero el tema de explicarles la parte financiera es porque en realidad es una habilidad que ustedes necesitan desarrollar como gerentes de proyectos. ¿Sí? Ya ustedes deciden de pronto cómo lo reciben, cómo lo manejan, cómo esto. Ok, profesor. Pero Un favor especial. ¿Usted nos podría compartir, su merced está grabando también esta sesión? sí, ahí la estoy grabando. Que nos pudiera compartir por favor en el enlace. Le agradecemos. Sí. Listo, profe. Vuelve, Profe, regálenme un correo y yo les respondo el correo. Me colocan el día y la hora en que tuvimos la sesión para responderles vía correo electrónico con el link. ¿Listo? Listo, profesor. De antemano, muchas gracias. Listo, muy listo. bien. Profesor, una última pregunta. Al yo Señor. tener, digamos, pero, al yo tener, al yo tener un crédito, o sea, mi forma de financiación del proyecto va a ser 70% recursos propios y 30% a crédito, ¿sí? Ese Muy crédito bien. se me va a reflejar en donde los intereses, digamos, en qué parte del estado de resultados se me van a reflejar, o es solo en el flujo de caja. Y los gastos no operacionales, los intereses en los gastos no operacionales. En los gastos Y no eso, operacionales, en los claro, gastos no y eso, operacionales, intereses del crédito, manejo, listo, ok. sí. Y ya van a ver después, por lo menos, cuando les explique esa parte, van a ver por qué van a ir y van a comprender que pagar intereses es bueno, digamos que desde ciertas lógicas es bueno porque ayuda a la disminución del impuesto de renta, el valor del impuesto de renta. Eso tiene un beneficio tributario ahí. Claro, claro. O sea, ese sería un pasivo. Ok, profesor. Listo, profesor. Muchas gracias por la asesoría. Listo, muy bien. Al igual, nos vemos el día